Okay. So, how was your Monday, Tuesday? Monday is very difficult Mm-hmm. for, bueno, ¿cómo es que digo que el lunes tuve mucho trabajo y el martes no? O sea, Mondays, Monday, Monday you had a lot of work, and hard work. Tuesday, yeah, a lot of hard work, and Tuesday, not really. You didn't have a lot of work. Okay. Okay. So, what did you do for work on Monday? ¿Cómo, profe? Sorry. Repeat. What did you do What did you do? at work? In Monday, en Monday, bueno, I program I program one service for uh, pay Mhm. for Mercado Pago and QR and QR QL, Okay. no? QL QR. QR. Yeah. Okay. Okay. Very good. QR um, is is a means of payment, que es un medio de pago. Okay. Uh huh. Okay. So you did that on Monday. Yes. Okay, great. Do you know if Mauro is coming, or should we start with the class? Uh, I don't know, teacher. Okay. Uh, I don't speak with Mauro. Oh, okay, perfect. Then maybe I should ask him, or I don't know. Let me see. I'll see if I ask him, or if we should just start with the class. Also, if you hear any background noise, let me know. I'm with the family, so maybe you might hear people talking. So if it's annoying, you tell me. Okay? Okay, okay, no problem. Okay. So maybe we should just start with the feedback. And Yes. if Mauro comes, I'll just accept him. Okay. So, Gonzalo, what do you think about the exam? What do you think? Um, I think, sí, uh, I think I did well. O Uh huh. well es bien, ¿no? O sea, como que te fue bien en Uh algo. huh. Well, Yeah, okay. perfect. Uh, yes, I think I I think I did well. Um, but someone point, no. For example, uh, uh, phrases terminate in es or Okay. thank you. Okay, Gonzalo, I have a problem. I was with my headphones and I didn't hear you. Ah, The battery ran off. So can you please repeat? Please. yes, teacher. Okay. Uh, Thank you. I think I did well, but um, uh, I think I did well, but in some sentences or point, in went wrong or little bad.
O sea, como que me fue un poco mal en algunos puntos. For example, Mhm. point with terminate es or s. Bueno, ahí en ese punto donde era la terminación en es o en s para poder sumarle al verbo, ahí más o menos me fue mal. En algunos. Ajá. Okay. Eh, So adding s or es depending on the person, exactly. right? Exactly. On the verb specifically. Exactly. Right. Right. Ajá. I remember. I remember if with she hit Mhm. uh, more more s Ajá. It depends on the verb, right? or Also, yes. yeah, it's not the same. The verb watch, for example, What? when we have to, for example, Mhm, you know the verb watch. mhm. Uh, So there, in some cases, we might add es, right? Watches watches. instead. Yes. Uh-huh. Okay. Instead of just s. So that is one example of a verb that we might add es instead of s. But ¿ustedes vieron eso en clases El, anteriores? O, lo que, profe, el pasado simple o esto del verbo, o sea, como que se le agrega a lo que es el verbo la ajá, eso conjunción. de agregar ese, Ah, ese. sí vimos. Sí vimos, pero muy por encima. Ajá, right. So maybe we need to practice a little more on that, maybe. Ok. You don't have your grades yet. You don't have the results yet, but you will. Okay. Ok. So this class is just a general feedback para sacarnos dudas de las consignas. Si te quedó alguna duda. Sí. Yes. Oh, here it's Mauro. Hi, Mauro. Ahí está. There. Hi, Mauro. Hi, Mauro. How are you? Fine. Estaba en la otra. ¿Qué tema con el link? Tengo un link. Oh, yes. Tenemos que cambiar el link en el Google Docs porque todavía está el viejo. Y en ese no puedo entrar porque te pide permiso. Ah, ok. Entonces, claro, Ahí lo cambio yo. tuve que cambiar el link. Si quieren. Ajá. Entonces, Mauro, estábamos charlando un poco del examen con Gonzalo. Ujú. Si había dudas, cómo creen que le fue, Y yo ahí vi los cómo creen que te fue. resultados y me fue un 50%. Ah, ¿les dieron los resultados? Sí, va, Ajá. creo que sí, no sé. Al finalizar había que enviar y te mandaba. Claro, ahí lo que dice Mauro, profe, es que en el Google Forms, cuando nosotros enviamos el formulario, arriba de todo dice puntos totales 31 de 42 Ah, o 25 de 42. Entonces, eso es lo ah, único que great. vemos. ¿Cuántos Porque es puntos automático. hicimos bien de tantos? Ajá. Y te marca lo que hicimos mal. Eso ya como que Ah, lo estuve viendo yo y por eso le estaba consultando ahí. ok, ok. Y bueno, para terminar con Gonzalo, ¿hay algo más, Gonzalo, que te quede alguna duda? Que no sepas Eh, algo. no, no, como que solamente decir, profe, de que me equivoqué en Ujú. algunas frases que veníamos trabajando y que yo no me acordé, como por ejemplo, en la 21, por ejemplo, dice, o sea, can I, una frase empezada con B larga, a room for two, please. O sea, era para Ajá. reservar 2 habitaciones, por favor. Y yo le puse, can I back? Y era book. Y Ah, claro, era book
y ese estaba en la tablita de verbos que les dejé de Word, Totalmente, profe. ¿se acuerdan? Totalmente. Entonces book tenía dos significados, podía ser reservar o podía ser Libro. comprar. Claro, book yo como que lo relacioné Ajá, con libro, pero después me acordé de que no, de que era una frase, bueno, como que cambiaba el significado dependiendo del contexto. claro, está book el libro y está book el verbo, Claro. Ujú. que es otra cosa totalmente distinta. Pero claro, sí, sí. Total. Pero bueno, puede pasar Sí, que no se- es normal que no se acuerden todo. Y también a corto tiempo en el examen y los nervios y todo, es normal. claro. Así que it's okay. Book, sí, claro, estaba ese verbo. Había otros verbos más, Ujú. por ejemplo, speak, Speak, eh, yes, o catch. ¿no? ¿O cuál? Sorry. Digo cancel, que yo le había Ah, puesto catch, pero bueno, era para cancelar el cancel, como que lo habíamos visto también. Y hay otra cosa, profe, que también como que me arrepiento de no haberlo visto bien. Por ejemplo, la 25, que dice, ¿Do you have a set menu for large groups? Yes. Yes, we, y era do o does. Y yo puse ujú, does, yes, we does, y no, era do, porque es yes, we do. El does puede ser que sea para she, he, it. claro. Bueno, Y también it. she, he, it. Ajá. Claro, bueno, eso como que lo tengo muy She does, presente y claro, cuando leí la pregunta como que me batateé y no pensé bien y puse does y era do. Entonces como que la claro. regla la sabía, pero sin embargo hice otra cosa, qué sé yo, por los nervios o no sé. Sí, bueno, puede pasar, es normal. Pero claro, acuérdense que es he does, she does, Claro. it does, Y y I way, have, y I we, do, you do, we do, and they do. they, claro. Right. I do, Exactly. we, they. Sí. Ajá. Sí, Yes. sí, esa Pero bueno, regla puede la tenía pasar. presente, pero bueno, ahí me pasa. Y eso No, no, profe, bueno, eso nomás. perfecto. Bueno, bien. ¿Y Mauro? What do you No, think? hay, viendo las respuestas correctas, digamos, se me fueron todas las dudas. No, Right. no, en serio, no, no. Está bien, muestra bien en qué me equivoqué. Hay un par de cosas Okay. que es difícil. Por ejemplo, una de las cosas que me tomó muchísimo tiempo y es parte de los exámenes, que es lo que no me gusta, que son las consignas. A veces tienen varias interpretaciones y yo no soy una persona, digamos, tiendo a sobreinterpretar, entonces me cuesta. Por ejemplo, ahí decía que lo que yo leía era que había que buscar la palabra subrayada en el texto, ¿no? Que es Ujú. under, no me acuerdo, para que estoy buscando el. Ay, se me perdió, ¿dónde estás? Ahí querés que, a ver, Um, Let me see if I can find the link. A ver, A ver el link. para la compresión de texto, dice, bueno, las ventajas, no era ahí, completo, ¿dónde estaba esto? Y breaking, no. ¿Dónde estaba? La subrayada y Estamos en viendo realidad, de la reading comprehension. decide what the underlined words in the text refer to. Y yo buscaba palabras subrayadas en el texto y no había. Y no tiene, después me di cuenta que es otra cosa lo que decidir la palabra en resaltada sería, ¿no? Y no en el Ajá. texto, sino en la misma consigna. O sea, es media rara esa, pero bueno, esas cosas son las que yo después cuando veo las respuestas y todo digo, bueno, venía por acá, pero ¿cómo te das cuenta? ¿En qué consigna estás? Eh, y estoy después En de la parte de reading comprehension. la ¿quieren que parte 2. presente acá para que veamos? Ahí, Mauro.
¿Cómo? Que si A quieren ver, que presente para que lo veamos. ok, creo que puedo presentar. Ah, ok, great. Thank you, Gonzalo. Perfect. Acá estamos. Thank you. Ajá. Sería en la parte de they, them, another y eso, Mauro. Creo que sí, a ver, está más abajo. Ok. Más abajo. Eso era lo que habíamos practicado, ¿se acuerdan? Cuando les decía, ok, Más abajo. identifíquenme. No, sí, está bien. Es más abajo. Ok. Ah, Un poquito más abajo que eso. A ver. Acá. Ahí está, ahí está, parte 2. Ahora más abajo ahí empiezan las consignas, ¿no? Cuestión 1 y la segunda. Ese está bien, ese se entendió. Bien. El orden, que Sí. cuando lo El dije orden. en castellano, ese fue justo el que le pregunté. Cuando lo dije me di cuenta, porque no lo podía. Claro, este orden, como que teníamos que sacarlo, como que leyendo la parte 2. Claro. Y el siguiente, estuve como media hora, el siguiente, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí está. Estuve como media hora para entender qué había que hacer ahí. Porque no están las underlined words in the text. No hay. Claro, no, o sea, Underlined words significa el they, them y another. Que... claro, pero ¿sabes lo que hice yo, Mauro? Como que copié el day y me fui para arriba y busqué en dónde decía day en el texto. No, sí, yo cuando entendí se lo hice ajá. parecido, digamos. Lo Ajá, que digo es que me costó entender qué es lo que estaba, qué es lo que había que hacer. claro, y acá vas leyendo, ¿eh? Acá, por ejemplo, millions de people, o million of Mi people. pregunta es, por qué ponen underline, que es Ah, subrayado o no? Porque están en negrita ahí. ah, Pero negrita es bold y underlined Ajá, es subrayado. ¿O no? claro. está bien, Y sí. aparte dice words Sí, in sí, the sí. text. Mm, Words. Claro, sí, sí. Ahí underlines, claro, pero era they en el párrafo uno, Ujú. them también y another en claro, el in the párrafo text 2. refer to, claro, hay que leerlo en inglés y Claro, cambia el sentido, claro, ¿no? Mauro se confundió con subrayado, Está bien. underlined. It's okay. Pero claro, era el ejercicio que practicábamos las últimas clases de quién era they, another, them y, y ese tipo de ejercicios. Eh, pero sí, sí, entiendo. ¿Alguna otra cosa, Mauro, que te costó, que no entendiste? No. Después le Oh, erré en el E, las terminaciones al principio de todo con S o Ah, ES, ah, y ahí sí, le erré. Me eso justo confundí. sí, estábamos sí, con Gonzalo hablábamos de eso. Lo pasando. hice al Sí, revés, también. digamos. Se me cambió el. Claro, acá Mauro, Todas básicamente al revés puse yo. la regla, siempre tenemos que empezar con she, he, it o I, you, we, they. Si es she, he, it, como lo que es ¿cómo es que se dice? Acá el Pronombre. sujeto, claro, Ah, si es she, he, it, va con S. Si es I, you, we, they, va con ES, entiendo yo. Y acá the company es it. Es she, he, it, o sea que va con S. Y yo le había puesto creo que con ES. Pero bueno, esa es la regla que nos tenemos que acordar. está bien. Claro, ustedes piensen que cuando decían, porque, a ver, lo que pasa es que no siempre vamos a tener, igual que en el castellano, el español, he, she, it, I, you, we. A veces se reemplazan por otras palabras. O tenemos que sacar la conclusión de, ok, our company, ¿qué es? I, you, we, he, she, it, right? Entonces, lo que tienen que pensar ustedes es, si lo tuviera que reemplazar para no repetir, ¿cuál usaría? I, you, we, she, it, they o cuál, right? Claro. Entonces, si ustedes tienen the company, Ujú. la compañía son varias personas, Claro. pero hay una compañía, entonces es singular. ¿Con qué reemplazaríamos the company? Con its. It. ¿Por Sí. qué? Porque si ustedes escribieran, por ejemplo, the company likes hardworking people o the company is on vacation.
right? Ujú. Y después tienen que seguir escribiendo de the company con que lo van a reemplazar con it. It is on vacation. O it Claro. likes hardworking people. Claro. Si fuera plural, diríamos the companies, right? Claro, Entonces, a veces es confuso porque podemos decir our company o the company, pero sigue siendo la compañía. claro. Ese la es singular. Ahí, profe, está bien que Right. digamos si es una compañía, es la, es singular y es una cosa. O sea, it al final se Right, refiere a una claro. cosa, ¿no? A una Y sí, cosa claro. material. Es una cosa porque no es ni he ni she, Claro, no tiene género, no es I ni you, claro, eh, es it. claro. Entonces En ahí que cambio, acá pondríamos. por ejemplo, bueno, en she, he, it, claro, acá también en she también, eh, acá si es she le tenemos que sumar una S, pero también dependiendo del verbo. También depende del verbo. Mm, Depende del verbo si le agregamos una S sola o una ES, como el ejemplo que le daba a Gonzalo de watch. ujú. A watch no podemos escribir watch con una S sola, tenemos que agregarle ES porque el verbo es watches, cuando cambia Ujú, watch, ¿no? claro. Entonces depende del verbo. En este caso, the company develops, right? Ujú. O por ejemplo, Es- do you import films? Acuérdense que you no se le agrega S No, ni ES. Entonces ahí le dejamos, do you import films? claro. Mira, Mauro, Nada. acá como que siguiendo la regla que yo te dije de she, he, it, o I, you, we, they, esto es you. Y you está dentro de I, you, we, they, o sea que le tendremos que sumar una S, pero como el verbo es do, como que no va, o sea, como que no va a quedar dos, ¿entendés? Sino que queda do, no se le agrega nada. Claro, acá es una pregunta. Sí, Entonces, cuando empezamos la pregunta, es do o does. Entonces, si fuese he, she, it, sería does das, she sí, import films? claro. Does he import films? Does it import films? Ujú, Pero como hablamos de you y lo tenemos ahí, es do you import films. Esa es la estructura de una oración interrogativa. claro. Acá no importa import, porque acá estamos viendo que si el verbo do, que tiene el guión al lado, lleva o no una S o una ES, right? O nada. Ujú, O nada, que ujú, es el guión. Se la deja así como está. claro. Bueno, después tiene she provide, David. Bueno, sabemos que David Es es he, un hombre, entonces va a ser he. claro. O sea que se le suma el ES. Miento, el S. Claro, ahí ese solo porque es He works. works, claro. Exactly. Very good. Good job. We have, Después sí tenemos we es. have. O sea, como que tendría que ser, si es I, you, we, they, tendría que ser el ES, pero ya tienen la E, o sea que no se le agrega nada. Exactly. No le podemos poner doble E. Claro. Ahí es una S porque es have. Después tenemos we have three suppliers. Ahí es we, se lo deja así, Ujú, no se cambia, no queda has ni nada, claro. porque we have no existe. No, Está bien. Does it sell? Ahí está bien. Acá está bien. Does it sell? no. Está bien porque sí. Acuérdense que acá es una pregunta. Mm. Entonces lo que modificamos es el do o el does. El do o el das siempre se modifica en lo que es la pregunta y nunca lo que es el verbo, ¿no? Claro, porque el do y el does son los auxiliares. Ujú, ok, Pero el verbo, que sería sell, va a quedar como está. claro, Lo que cambiamos es al principio. Pero bueno, esto lo podemos repasar si quedan dudas, no se preocupen. sí, Se los puedo explicar mejor. sí, estaría bueno. Ahora, bueno, estamos viendo. Pero bueno, acuérdense que cuando preguntamos, cambia la estructura Claro, y necesitamos un auxiliar para acompañar al verbo. Acá que dice, que sería sell. Entonces,
acuérdense que cambia solamente do o does. Bien. Y en esta, profe, en la 19 dice, do the company deliver within 24 hours? Sería das ahí, ¿no? Y Exactly. the company es it. O sea que sí. Claro, ahí es does, como dice Mauro, porque the company is it. Does it. Claro, does. Does it deliver? Exactly. Do you understand or so far? Yeah. ¿Entienden más o menos cómo va, por dónde va la mano? Si no, igual lo podemos ver la clase que viene con Ok. más ejemplos, así no queda ninguna duda, como ustedes prefieran. Pero no, igualmente sí lo voy a explicar por las dudas. Pero bueno, ahora les estoy explicando brevemente, Ujú. Sí. como para que sepa más o menos cómo había que hacer estas con estos ejemplos, pero hay 800.000 verbos que podemos ejercitar para que no queden dudas. Acá, profe, Eh, era spell ya sé, a ver, o use. No, yo puse spell Ajá, y es ahí es speak. spell. Speak puse. Sí, can spell. you spell that? Claro. Sure, it's right. ¿Me lo podés deletrear? Spell. Sure, it's. Wait a second, I can see. 20. Can you spell that? It's 22, right? Yes. Sure, it's hotel, A-R-N-O. Spell, entonces. Ujú. I spell, porque está deletrando. Ok. Claro, es A-R-N-O. Ujú. Yes, perfect. Después teníamos book, que lo teníamos en la tablita de verbos. Después había unas que son, por ejemplo, yes, of course, que no era ningún verbo, pero era Yes, of course, sí. yes, of course. Después tenían I'm sure, I'm sure. but it isn't in stock at the moment. Ahí es O I'm yes, we sorry. do. Eran Ahí como es en la 24 es sorry. 24. Ahí. I'm sure. Ajá. I'm sure o I'm sorry. No, I'm sorry, but it isn't. Sí, es I'm sorry. Ah, o se hubiese You're right. equivocado igual que nosotros, ¿eh? Yo puse I'm Sí. sure y me puso que estaba No, mal. I'm Me sure, decía que but era it sorry. isn't. Yo no le puse nada. No, sí, tenés razón. Leí mal. Te hubieses equivocado I'm en unas sorry, cosas, Nico. claro, es I'm sorry, perdón, pero no está, no lo tenemos en stock, no está disponible Claro, I'm sorry. por el Ok. momento. Right. No, yes, you're sorry. You're right. Thank you, Mauro. No yo, fue el resultado. Yo puse mal No, también. ok. Claro, es que acá puede ser confuso Ajá. qué palabra elegir, Sí. porque bueno, nos falta más contexto también. Son oraciones aisladas. Y acá, profe, ¿Sí? en la 25, si la pregunta empieza con do, como que se finaliza con do. Yes, we do. Yes, we do. Claro, acá ustedes acuérdense que tienen distintos tipos de preguntas. Ujú. Esta pregunta es lo que le llamamos una yes or no question, Ujú. que decimos o sí o no. Cuando digan sí es yes I do, yes we do, Ajá. y cuando sea no es Don't. no I don't Ujú. o no we don't. Yes. Entonces, ¿tiene un menú para grupos grandes? Tenemos que decir sí o no, Ujú. right? Entonces, yes I do, yes we do, o no I don't. Y hay otra de estas, creo. Por ejemplo, can you send me the prices? Yes, of course. Es una yes or no question, porque sí o sí decimos o sí o no. Después están las preguntas que son las que empiezan con W, que le decimos en inglés WH questions, que son las que empiezan con where, what. Después tenemos how, when, who, right? Ok. Son las preguntas de quién, dónde, cómo, cuándo. Ujú. Esas son las WH questions. Ok, profe. Hay varios tipos de preguntas, pero sí, esa es una yes or no. Y siempre la vamos a empezar con yes I do,
no I don't, y así. Ok. Y después están las otras que son either or, que hay que elegir entre dos opciones. Ujú. Por ejemplo, coffee or tea. Ujú. Cuando les pregunten coffee or tea, Coffee, please. coffee please, right? Esa sería una either or, porque es either this Ujú. or that. O esto o aquello. Claro, que para nosotros en la programación sería un if. Sí, ¿Cómo? que como que para nosotros sería una estructura condicional en lo que es programación, que es un if. Ajá. Sí, Hay que elegir entre dos opciones. o te. Right. Exactly. Eso sería una either or question. Claro. Cuando sabemos esto, cuando identificamos qué tipo de pregunta es más fácil responder, Ujú. porque sabemos por dónde hay que empezar. Si le dicen coffee or tea, no le van a decir yes, porque es como que, Claro, ok, no pero estás ¿cuál? eligiendo. Ujú. Exactly. Ok, pero coffee or tea. Entonces es una either or question. Ok, so everything clear with this? ¿Todo bien con este tema? Yes. Yes, Yes. teacher. Ok, ¿qué hora es? Ahora les voy a hablar de un general feedback de sus emails. Ujú. Les voy a contar que los aprobé a los dos, así que no se preocupen. Bueno, gracias, Los profe. corregimos, Vamos, Mauro. Bien, así vamos que todavía. it's okay, don't worry, you can breathe. Están aprobados. Y ahora les voy a comentar más o menos los errores que tuvimos. También les cuento que si escuchan ruidos Ujú. y si son muy molestos me avisan, ¿ok? Eh, pero bueno, está la familia ya. No, it's nothing I can do y es la última clase que estoy acá, así que no se preocupen, va a ser por ahí. Ok, give me 1 second. Ok, teacher. Ok, entonces, también les quiero contar que van a tener una nota de la parte de speaking. Ok. Es- Entonces, les quiero decir que en esto tenemos que trabajar más porque tenemos que hablar más inglés, ¿ok? Ok, Nosotros no hablamos inglés toda la clase y es el objetivo al que quiero llegar, ¿ok? sí. Obligarlos a hablar más inglés porque es la única forma que mejoremos, ¿right? ok. Entonces, bueno, acá es algo que sí les voy a decir que tenemos que trabajar más, that you have to trust me, que tienen que confiar en mí, y obligarlos a hablar más inglés, ¿ok? Ok. Ok, Pero igual no se preocupen por eso, para su nivel están bien, ¿ok? Lo mismo que el email, Ujú. y les voy a decir más o menos los errores comunes que había en la parte de writing. Ok, profe. Okay, so there were some mistakes, algunos errores con tema, ahora les digo, gramaticales, ¿ok? Que tenemos que trabajar, that we have to work on. Algunos errorcitos de spelling, algunos, otros errorcitos de gramaticales en sí, con esto que hablábamos de
qué verbo va con I, qué verbo va con you, qué verbo va con um, we, they, right? Entonces esto es algo que vamos a tener que trabajar un poco más para que no vuelva a suceder, para que el próximo examen estén excelentes, ¿ok? Pero tampoco para preocuparse, no es que desaprobaron, so don't worry. Another thing es que la consigna decía 150 palabras, Sí. ¿ok? ¿De cuánto Un será? poco más largo que lo que veníamos trabajando, pero era parte de la consigna, right? Eh, entonces, bueno, esto vamos a tratar de escribir un poco más para el próximo. Obviamente les di a ustedes ejercicios con cosas más cortas porque recién están empezando a escribir y estaba muy bien lo que hicieron. Los mensajes se entienden, están claros, están concisos, es como tiene que ser. Lo que pasa es que la consigna era 150 palabras. ¿Ok? Ok. Entonces, obviamente tuve que bajar un puntito por eso. Um, ¿Era, profe, como mínimo 150? sí, Ujú. era aproximadamente. ¿A cuántas llegamos? Yo no las conté. Yo conté y no me acuerdo cuál tuvo más, pero menos de 50. Ah, Ambos. o sea que era 3 veces más tengo que haber escrito. ¿En el mail, profe? Sí. A ver, por ejemplo, El que más escribió fue 50, así que el que menos. No, los dos creo que menos, no me acuerdo si los dos, pero era menos de 50 palabras. ¿ahí ven la página o no? Sí, sí. Sí. Con este mail, o sea, como que se cuenta esto de acá al medio, profe, nomás, como que sin el dear Mr. No, todo, que cuente No, todo. se cuenta todo. Le Se Ah, mandamos cuenta todo. yo veo un que súper agradecimiento abajo. caracteres con espacios 190, caracteres sin espacios 162. Caracteres, está bien, pero palabras son menos. Claro, que Claro, son palabras, no caracteres. Palabras Right. 36, dice, mirá. palabras 46, claro, menos de 36. 36. Claro, era mucho más extenso lo que era el mail, ¿no? Ok. Sí. Igual está bien porque había poco tiempo. Ujú. Ok. Entiendo perfectamente. I understand. Don't worry. It's okay. Pero bueno, es algo de la consigna Ok, que no lo puedo, no lo puedo dejar pasar. Ok. It's no hay problema, the profe. activity. Ahí para la próxima ya Eh, sabemos que hay que explayarnos un poco más. Sí, yo siempre soy conciso yes. acá en los mails, como que pedía, como que describe tu rol y qué servicios presta. Y en dos, en dos Sí, está líneas, bien, está perfecto. sí, pero lo acoté mucho. No, it's okay. Perdona. A ver, no significa que ustedes en todos los trabajos que tengan vayan a escribir 150 palabras. Era parte de la consigna nomás para Ok, ver cómo están ustedes explayándose y expresándose. bien. Está muy bien. Nosotros vimos en la página que les pasé que los mails formales en tema trabajo son cortos y concisos. Es para esta consigna una consigna imaginaria con una situación imaginaria en la que tenemos que ver cómo están expresándose más, ¿right? Ok. Eh, Aparte, bueno, la consigna era más palabras para también eh, que ustedes expresen interés genuino en el cliente, Ujú. ¿right? Ok, perfecto. Entonces, que les preguntemos, ok, what do you do or what is your company about? That's perfect. Ujú. But in this activity, you had to really want to get to know them. Okay, so entonces teníamos que poner más cosas, rellenar un poco más. Sí, quizás preguntarle sobre los Eh, estudios, su formación, experiencias ajá. laborales, así más. Y bueno, Ujú. claro, sí, tampoco viene mal poner más expresiones, como que, por ejemplo, okay, what is your company about? My company is interested in knowing more about you. A mi compañía le interesa averiguar un poco más de usted. Ujú. Frases así como para llenarlo, ¿no?
Ok. hacerlo un poco más extenso. Ujú. Entonces, nada, les quería decir que sus emails están bien, ¿ok? El mensaje se entiende, es claro, el formato está. Ujú. Acuérdense que siempre va sujeto, subject, después todo lo que sigue de I'm writing because, ¿no? Pero siempre el subject primero, Ujú. porque es lo primero que se ve cuando mandamos un mail. Ok, ¿quién me manda esto y para qué? Claro. ¿Cuál es el propósito de este email? Simplemente por un tema de filtrar, ¿no? Que ustedes seguramente también lo hacen. You might do this. When you receive an email, okay, from who and what is the subject Ujú. of this email? Entonces, obvio, el formato siempre va a ser el mismo, siempre presentándonos, siempre saludando al final, que ustedes hicieron está perfecto. Lo que vimos hasta ahora. Pero para la próxima, cuando sean más palabras, les recomendaría, bueno, igual para el próximo examen seguramente van a estar más pillos, ¿no? Con las otras consignas de multiple choice, entonces le van a poder dedicar más tiempo. Una hora es corta. Claro, sí, más que todo fue por el primer examen que tuvimos con Mauro, ¿no, Mauro? Es como el primer Sí, sí, examen que tenemos, ya el segundo, si es la misma modalidad, ya vamos a estar más duchos, como dice el profe. sí, sí, tal cual. Claro. Y bueno, lo que sí les recomiendo hacer, que hago en mis exámenes, es darle más énfasis a la parte escrita, que es la que lleva más tiempo, Sí, y no estancarse en una sola consigna que está antes. Si saben que tienen un writing, no les digo que no hagan nada de lo primero, pero bueno, si ven que hay una actividad que les está tomando todo el Me tiempo, aguarda pero un segundito, me están golpeando, vuelvo en un segundo. ok, Mauro. sí, of course, it's okay. Eh, bueno, nada de esto. Lo importante es que no se estanquen, Claro. que si ven que tienen una actividad de otras cinco que junta con esa valen puntos Ujú. y que capaz no es tan extensa, Ujú. ok, se pone lo que se puede, después se volverá si hay tiempo. Eh, Claro. pero bueno, dice que el writing es largo, hay que pensar, hay que tomarse su tiempo y bueno, Sí. ese es como el enfoque principal, o por lo menos eso es lo que hago cuando rindo. Ok. Pero está perfecto. Um, so we will wait for Mauro for the Ujú. rest. Yes. Um, pero bueno, nada de esto. Están aprobados en la parte de emails, Ujú. así que don't worry. Ok, profe, thank you. Ya su primer examen está muy bien Ujú. y también hicieron lo que les enseñé. Así que that's perfect. I see you did a great job. It's okay. It's excellent. No sé cuándo miran mi feedback, Ujú. pero ahora este es un feedback general que les doy a los dos. Ujú. Y, y bueno, vamos a seguir trabajando con estas cosas, así que don't worry. Sí, ahí, profe, Sé que como que a mí en lo que es lo personal me sirvió mucho hacer lo de los mails porque ya me lo aprendí como de memoria. Se podría decir que tiene una parte de subject, sí o sí hay que ponerla. Después, dear Mr. bla bla, como se llame, o sea que ese dear es como más cordial y bueno, I am writing y como que vas desarrollando tu mail y al último siempre, bueno, como best regards, eh, ujú, como para finalizar lo que es la charla formal, ¿no? Esas tres cositas, como que al hacer los mails, ya como que a mí en lo personal, como que ya se me quedó dentro. O sea que ya como que no me hizo falta ir a ver cómo se arma un mail formal porque ya lo tenía en la cabeza. Sí, bueno, claro, falta eso desarrollar un poco más, ¿no? Pero esa estructura ya está aprendida en lo que lo... exacto, exactly. Y eso es por Es la que eso es práctica. importante.
Sí. Sí, es práctica, pero como decías, una vez que saben estructura, todo lo demás es fácil. Lo único que tienen que hacer es, bueno, Claro. primero pongo el subject, primero pongo el to, a quién, y lo Ujú. que les quedaría solamente es llenar más la parte del body paragraph, que es Sí. el cuerpo del párrafo, Ujú. eh, pero en la consigna tienen el propósito. Entonces, si saben que es para preguntarle algo al cliente Claro. por ejemplo, a qué se dedica o de qué se trata su empresa o lo que sea, ok, I'm writing because, y sí, y lo que quedaría es llenarlos más de expresiones Sí. o de frases formales. Ok. Eh, si la consigna es de 150 palabras, Ujú. cuantas más oraciones pongan, mejor. Claro. Bien. Después, si ustedes en sentido laboral tienen que escribir las cosas más concisas y más cortas, que siempre es lo práctico, Sí, nos va a resultar más fácil. está bien. Mm. Pero bueno, nosotros en las clases estamos con situaciones imaginarias Claro. que cuanto más escriban, mejor. Sí. Eh, Sí, sí, no entiendo. significa que sean reales, Claro. ¿right? Es un caso hipotético en el que tienen que Ujú. demostrar todo lo que saben y todo lo que aprendieron eh, en la mayor cantidad de palabras posible. Bien. Pero 150 son bastantes, no muchas igual. Cuando se ponen a escribir varias cosas, después a veces lo tienen que cortar. Claro. Eso van a ir viendo cuando escribamos más. Pero sí, me alegro que les haya servido la estructura porque esa la hicieron bien, Ujú. muy bien. Y bueno, les quería comentar eso nomás. Hubo unos errores con eso Ujú. y no me acuerdo qué cosa más. Ahora les digo, tengo anotado acá. Eh, pero más que nada eso. Grammar mistakes, tema verbos, Ujú. eh, spelling, spelling, algunas palabras ahí medio mal deletreadas o escritas. Ujú. Y bueno, el tema corto, right? Ok, perfecto. Acuérdense que, bueno, tema emails, no podemos usar ni comillas, ni apóstrofes, ni exclamación, ni pregunta. Va, pregunta sí, pero Ah, sigue siendo formal, ok. ¿ok? Sí. Entonces, ese tema, con cuidado. Y, y bueno, eso serían las correcciones que tengo, generales. Ok. Pero los mensajes de ambos son claros. Si los leo, los entiendo. Claro. Sé a qué quieren llegar y usaron las expresiones que vimos. Así que, good job. Ok, thank you, Sí. teacher. Okay, no, congratulations. What time is it? 51. Ok, ¿hay alguna duda que tengan del tema writing? Que quedó ahí suelto, otra cosa que no se hayan acordado de decir en la otra parte, algo de speaking que quieran saber. Any doubts? Um, no, teacher. No for me. No, no, Ok, for me. ok, perfect. Em, bueno, sacando el tema writing, acuérdense del tema speaking. Ujú. Quiero que hablemos más. I want us to speak more English. And if there's something you don't understand, you tell me. Ok. Okay? You raise your hand or you just interrupt me. You say, teacher, sorry, teacher Michelle, Michaela, anywhere, anything you like. Um, what did you say? Or what was that? Sorry. Or I don't understand. Pero no quiero ser la teacher pesada del colegio que, English, please. Can I go to the bathroom? Ujú. Pero lo voy a tener que hacer. ¿Ok? Um, no me digan no entiendo o díganme I don't understand. Can you explain to me what this is or what this means? Um,
y que encontremos una manera de explicarlo en inglés para que lo entiendan. Ok. Para que trabajemos en sus mentes en inglés, porque es la única manera. It's the only way that we speak English. Practicing. Y les puedo explicar 80.000 cosas, pero hasta que no hablen, no les va a quedar completamente claro y no van a hablar como desean. Right? Ok. Cuando ustedes dos se proponen, hablan bien. ¿Ok? You speak English and you understand a lot of English. You might doubt yourselves or you might be shy about that. Capaz que a veces se inhiben o no confían en ustedes, hablan inglés, pero acuérdense que ustedes son elemental, ¿ok? Elemental, intermediate, por ese lado, y que están aprendiendo y que para el nivel que están muy bien, pero se tienen que animar y confiar más en ustedes mismos, ¿ok? A veces hablo inglés y ustedes me entienden perfecto. Por ejemplo, Mauro me dijo varias veces que no tiene problema con entender las consignas. Mauro, lees todas las consignas y las entendés. You guys understand English, entienden inglés, ambos. ¿Ok? Entonces, tienen que confiar en ustedes mismos para hablar. Aunque no les salga, aunque estén 20 minutos tratando de pensar cómo es, no importa eso. Right? Right. Para lo que queda de clases, we have to work on this. We have to work on speaking. Okay. Because that is also an important part of your grades. De sus notas. Okay, that is included. Eso está incluido en su nota general de clases, examen y todo. Okay, teacher. Así que bueno, conmigo van a salir bien, confío en mí misma, tienen que confiar en mí, pero van a poder, ¿ok? Ustedes pueden, ustedes saben, confíen en ustedes, ¿ok? Trust yourselves, speak English, it's important. Okay. So remember, teacher, professor, I don't understand, a veces hablo rápido también, y eso me lo tienen que decir. Can you speak a little slower? Can you speak more slowly? Me interrumpen, me dicen, no tengo ningún problema. Okay. It's okay. 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 We have to work on speaking English. Yes. Perfect. Okay. Hay que trabajar en hablar inglés, así que bueno, vamos a empezar. Sí. Yes, you have to work on your pronunciation, on your oral skills, right? That is the only way. So, next class, we will keep working with these things, and I will see what else we have to learn, que más hay que aprender. And yeah, I will prepare next class this weekend, and we will continue to work on your English, ¿ok? Y cuando tengan el feedback de los ensayos, si me dicen algo, se los hago saber, pero van a tener sus notas. Y bueno, van a ver. Pero les puedo decir que están aprobados, así que no se preocupen. Okay, teacher. Thank you. Okay. No problem, it's okay. Así que nada, chicos, está por terminar la clase. So, ¿qué les gustaría, qué sienten que tenemos que aprender más, aparte de lo que les dije, que sienten que necesitan más ayuda? Y hablar y tener por lo menos frases básicas, como de la misma manera que en mi email tenemos una estructura, tenemos que tener como yo trabajo en tal cosa, voy a trabajar, o sea, ¿no? O sea, como
me imagino yo que como que son como estructuras, ¿no? Ahí estás nombrando como tiempos verbales, Mauro. Puede ser, Porque no tengo dijiste, ni yo idea. voy a trabajar o yo trabajo en, como que yo voy a Sí, trabajar en futuro o yo trabajé, eso es pasado. Ahí estás nombrando right? tiempos Ajá. verbales. Pero sí, También, sí, o sea, siempre claro. viste que es hi guys, qué sé yo, como que le pregunto siempre yo a lo que es la profe y a vos, Mauro, cuando los saludo, hi, how are you? Fine, and you? Fine, thank you. Y bueno, ya eso vendría a ser el saludo. Después, como que el saludo para irte, ok, see you guys, see you on Monday. eh, y eso sería el saludo de despedida. Entonces falta lo del medio, que depende qué es lo que vos quieras decir, es cómo lo vas a decir en realidad. ¿Qué es eso? Si querés contarle a alguien que estás trabajando, como que te tenés que referir a vos y en tiempo presente. Ahora, si vos querés contarle en qué vas a trabajar, bueno, hay que conjugar bien los verbos para lo que es el tiempo futuro, ¿no? Ahí Y, va. y Ujú. ahí, Sí, y ahí sí, hasta sí. yo tengo dudas también porque como que tenemos que practicar eso también, los tiempos verbales. Exacto. Sí, lo tengo pensado. También tema de estructuras, cómo formamos una oración afirmativa, Ujú, que sería I work at o I do this, y ujú, cómo sería una oración interrogativa, do you work, ujú. right? ¿Cuándo va la S? Ok, ¿Cuándo va la ES? ¿Con quién? Tema pronombres, adjetivos, ok, so ujú, they, so she. Quiero que esté más rápidos con eso, que no es su culpa, ¿no? Es normal, ujú. pasa a todos. Eh, y sí, tengo pensado trabajar más en eso. Cómo ustedes pueden construir oraciones usando los verbos que aprendimos, Claro. los phrasal verbs, las cosas que veíamos. Ahí, profe, por ejemplo, si yo quiero decir yo fui a la escuela, yo voy a la escuela y yo voy a ir a la escuela, es el Ajá, I go to the school, es que yo fui a la escuela. ok. No. I No, go porque I went. I went, ¿ves? Ahí me Ajá, confundí porque, claro, went ajá. es el verbo go, pero en pasado. Claro, porque go es un verbo irregular. Ah. Y Eso si quiero también decir debemos yo saber. iré, I am going to or I will go to. I will go to. Ok, I will go to. sí. Right. Bueno, eso ahí Ahí tengo. eso es futuro. Bueno, sí, vamos a ver tiempos verbales. Ujú. Lo quise ver, lo que pasa es que como estaba cerca el examen, no quería que perdamos mucho tiempo con eso, Ah, más porque vale, sabía que tenía no hay writing problema. y no quería que lo vean y estén, ok, ¿qué hago? No hay problema. ¿Cómo hago mail formal? No. Quería ver cómo están con eso y quería seguir practicando con eso y con los verbos, porque no quería que después me vean un employ o un develop y se queden así, ¿no? Entonces, bueno, estuve intentando cubrir lo más que pude en las pocas clases que tuvimos, Claro. um, y que sea relevante para el examen. Así que nada, creo que hice lo que pude Está bastante bien. bien, porque los emails salieron bien y bueno, dentro de todo las actividades en general también. Pero bueno, no se preocupen que tenemos tiempo para ver todo lo que podría haber ido mejor. ¿Ok? ok, Así que, guys, I will see you on Monday. Ok. ok. We will keep working with this, so don't worry. Si tienen más dudas, Ujú. me las guardan para el lunes. And yeah, I will see you on Monday. So have a good weekend. Okay? Thank you. Ok, teacher. Thank you. Okay. Bye, See guys. you, See Moira. you.